Introducción a SQL. Básicamente lo que veremos aquí en este curso será que un poco de introducción e historia. SQL es usualmente conocido como el sistema de lenguaje de consulta estructurado. ¿Qué es esto? Es un lenguaje de programación diseñado para la recuperación y gerencia de datos de un sistema gerencial. Esto implica que maneja bases de datos emparentadas, la creación de esquemas y bases de datos, su modificación, gerencia de control y acceso a objetos de base de datos. La primera versión de SQL fue desarrollada en IBM por Donald S. Chambers y Raymond C. Boyce en los años 70. Esta versión inicialmente fue llamada TQL. Particularmente fue diseñada para manipular y recuperar bases de datos almacenados en un original de base de datos emparentadas. Este sistema fue muy particularmente famoso porque fue uno de los primeros que implementó este tipo de aplicaciones y se puede decir que SQL fue más adelante centralizado formalmente por American National Standard, que es esto que se formalizó sus reglas y lo pudo dar a conocer en 1986. Las demás versiones subsecuentes del estándar SQL se han lanzado como estándares internacionales de la organización de estándar ISO. El diseño originalmente fue como un lenguaje de consultas declarativas y manipulación de bases de datos. Sus variantes de SQL han sido creadas y declaradas por mandos del flujo de control. Un sistema gerencial de base de datos DNS que se agregan construcciones procesales. Esto es declaraciones, tipos definidos de datos por usuario, extensiones, lenguajes y otras. Con el lanzamiento del estándar SQL en 1999, muchos casos como extensiones fueron adoptadas, formalmente para dar pie a la lengua SQL o al lenguaje vía porción por almacenaje de los persistentes módulos de SQL, PSN y del estándar. Como ya mencionamos, durante los años 70, este grupo de investigadores de San José en el IBM desarrolló sistemas gerenciales de base de datos, basados principalmente en lo que incluye bases de datos emparentadas y datos base de datos para bases y partidos grandes. Donald D. Chambers y Raymond S. Boyce de IBM crearon posteriormente un lenguaje para consultas estructuradas con sus siglas TQL, para manipular y manejar todos los datos de los bancos y así controlar todos los sistemas de esta base de datos de los bancos, como los más importantes que había en esa época. El TQL fue todas las siglas que más adelante cambiaron por SQL porque el TQL era una marca registrada, obviamente por la compañía que era de Reino Unido basada en Carlos City. A continuación veremos las aspiraciones del vendedor. En los años 70, con un poco más tarde de la aparición y todos estos desarrollamientos de SQL, este software correlativo en Company se interesó de ahora la compañía Watson, el potencial de los contextos escritos por Cook, Chamberlain y Bellon, que desarrolló sus propios RBMS. SQL era basado por las inspiraciones de venderlo a UC Navy. Esto era para venderlo a través de compañías como UC Navy, la CIA y entre otros gobiernos de las agencias. En el año de 1969, el software correlativo en Company fue la primera aplicación disponible comercialmente de SQL en Oracle versión 2 y para Mac computadoras. Oracle versión 2 pegó y descargó IBM en el sistema 38 RDBMS, la estandarización por una semana. Estas estandarizaciones se dieron en el curso del tiempo por las mejoras que hizo SQL, donde adaptó como una norma en la asociación ANSI en 1986 e ISO en 1987. En su norma SQL, y antes declaró que la pronunciación oficial de SQL era que lo hacen de todo esto. Sin embargo, los profesionales de la base de datos angloparlantes todavía no pronunciaban el nombre del idioma de conservación. Hasta ahora, en 1996, el Instituto Nacional de las Normas y Tecnologías NIST de Datos y Dirección de Normas de Programación de ACARE con certificaciones SQL convergencias DBMS. Con la norma de SQL en 1996, sin embargo,
pues estas normas de datos de elección y programas de sonidos vendedores que cuentan ahora con unos certificados de productos para su competencia. Ahora veremos unas tablas de estandarización de SQL que han pasado por un número de revisiones, según la demostración de aquí abajo. SQL ha definido el diseño para la proporción específica de consultas de datos contenidos en una base de datos separada. SQL, como yo lo he mencionado, es un lenguaje basado en consultas declarativos de sistemas, no un lenguaje flexible, tal como el C o el A, pero sin embargo, hay expresiones de SQL donde se proporciona estándares que agregan funcionalidad, procesales y lenguajes de programación, como por ejemplo el control de flujo y las construcciones que estos son. Esta tabla muestra todas las IBM, Microsoft, MicroSQL y Oracle que están integradas con SQL, persistentes como un dato común y el nombre completo. Aquí mostraremos todos los lenguajes que están incorporados en SQL. Los elementos del lenguaje, en el lenguaje SQL se dividen en varios elementos que incluyen declaraciones, consultas y expresiones. Las declaraciones pueden tener un efecto persistente en el esquema y datos que pueden controlar las transacciones, el flujo, las conexiones, transiciones y el diagnóstico. Como veremos, también las consultas recuperan como extensión datos basados en criterios específicos. Las expresiones se puede decir que producen valores escalares usados que consisten en columnas y cantidades. Los elementos del lenguaje también se puede decir que hay predicados que especifican las condiciones que se pueden evaluar en SQL. Son tres valores, verdad, booleanos, lógicas, triviales y que se pueden usar para limitar el espectro de declaraciones, consultas e inclusive cambiar el tipo de programa. Entre otras, hay las cláusulas que son algunas opciones que compuestan consultivos componentes recreativas y consultas. Y otros como whitespace, que o streetwise, que son espacios blancos, que no hacen la promoción de las declaraciones y las consultas SQL, haciendo lo más fácil de ajustar el formato al código SQL de electricidad. Las declaraciones SQL también se pueden incluir en los casos de declaraciones con punto y coma, no requieren sin embargo para cada plataforma, se define como parte del estándar de gramática SQL. Para terminar, mencionaremos las consultas, que es la operación más común en una base de datos SQL. Es que se tienen conceptos declarativas recuperadas en una tabla, especifica datos relacionados múltiples en una base de datos en la que están agrupadas de nuevo con declaraciones. El lenguaje de manipulación de datos se define con las siglas DML y la consulta cristal que considera parte de la información SQL DML, pues no tiene ningún efecto persistente de datos relacionados de datos. Observen que hay algunas variaciones en la plataforma específicas como seres de estos persisten sus efectos en una base de datos tales como la sintaxis del propietario del servidor. Como un breve adelanto a las funciones de SQL, mencionaré las consultas de SQL y lo que permite. ¿Qué permiten que los usuarios utilicen la descripción del sistema de deseado como resultado? Entonces, estos dispositivos del sistema diferencial de base de datos como DMS para planear, optimizar y así realizar operaciones físicas necesarias para producir lo que llamaremos como un resultado fijo tan eficiente de manera que sea posible. La consulta XML incluye elementos de las columnas que se pueden el resultado final inmediatamente después de ser la palabra clave. Un asterisco. Este se puede usar también como un indicador o un comodín, donde especificamos todas las columnas disponibles de una tabla o tablas múltiples. Deben ser estas respuestas. La selección de SQL es declarar más compleja como SQL. Hay variantes de palabras, claves, consultas, opciones, incluyendo que las voy a mencionar y estas se tendrán en el próximo punto, como from, where, Ruby, heading y corner break. Sin más que mencionar, pues todas las referencias, nota, espero que haya sido cerrado, espero ver el